acabas de publicar La democracia constitucional en riesgo, los autoritarios no descansan, editado por Cal y Arena, con una fotografía por la cual justamente te llamamos una de las varias ocasiones. Es un discurso que tú das en el Zócalo capitalino en un momento importantísimo, ¿no? Rumbo al 2 de junio, rodeado además de esta marea rosa. Sí, en efecto, recordarás que el 18 de febrero, justo unos días después de que el presidente López Obrador presentó su conjunto de iniciativas de reformas constitucionales, la gran mayoría de ellas, que se conoce como Plan C, pues se generó una movilización ciudadana, la tercera gran movilización ciudadana, pues en defensa de las instituciones democráticas, ¿no? La primera fue en defensa del INE, la segunda se hizo en defensa del Poder Judicial, y esta, bueno, pues en defensa del conjunto, digámoslo así, de construcciones democráticas que estaban en riesgo con esa iniciativa. Déjame hago un paréntesis sí, ahí. Claro. Imaginabas ese día que íbamos a, digamos, sabíamos del Plan C, sabíamos de las intenciones de el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, sabíamos de esos planes que además se habían frustrado algunos para llegar justamente al C. ¿Te imaginabas llegar a lo que tenemos hoy, Lorenzo? El riesgo estaba. Perdón por el paréntesis. No, claro, no, faltaba. A ver, el riesgo estaba, así que en nuestros peores sueños, a lo mejor quienes creímos en el sistema democrático, quienes apostamos para construirlo, digamos, en nuestros peores sueños, sí, claro que estaba ahí. Pero era un riesgo que nadie se imaginó, me parece, que se provocara o se concretara de manera tan acelerada. El autoritarismo siempre lleva prisa. Y con estas magnitudes, ¿no? Con este alcance, ¿no? No, y sobre todo con la serie, digámoslo así, de vulneraciones y desmantelamiento incluso hasta discursivo de lo que significa una convivencia democrática. A principios de año, una de las cosas que yo decía en ese discurso, y que déjame solo rematar esto, pues sirve de pretexto para este libro, es decir, este libro nace como una propuesta de los editores de Cal y Arena de publicar esa intervención en el Zócalo junto con otros textos que le dieran cuerpo. Y bueno, en ese momento, pues me parece, insisto, que la amenaza estaba, pero nadie se había imaginado la enormidad. Es decir, todavía en ese entonces la Constitución seguía siendo, a pesar de muchos cambios, pues un punto de encuentro de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad. Hoy la Constitución se ha convertido, producto de una mayoría inconstitucional que se construyó gracias a la condescendencia y anuencia de los órganos electorales, una mayoría que nunca habíamos tenido, no tanto en sus dimensiones, en nuestra vida democrática, en nuestra época democrática, sino porque la Constitución prohíbe que una sola fuerza política pueda tener en sus manos la capacidad de modificar arbitrariamente la Constitución, y eso es lo que el Tribunal Electoral y el INE permitieron. Y hoy la Constitución está vuelta una propiedad privada. Es decir, es propiedad de Morena y de sus adláteres, de sus partidos satélite, como se les decía en el pasado, o parásitos, como algunos han llegado incluso a mencionar, porque viven de Morena, es decir, y lo han estado haciendo, pues asumen a la Constitución como algo que es propiedad privada. Y probablemente en febrero nadie se habría imaginado como factible algo como lo siguiente. Recordarás que se modificó la ley electoral hace unas semanas para permitirle al INE darle las bases para la elección de jueces y magistrados que tendremos el próximo año. Bueno, subrepticiamente metieron también una cantidad de atribuciones o una serie de atribuciones en favor de la presidencia del INE que rompe con la colegialidad, que le da a la presidenta del INE la posibilidad de nombrar libremente a sus directivos. Bueno, varios consejeros impugnaron eso, hoy está ante la Corte, y el día siguiente el presidente del Congreso, no cualquier funcionario, el presidente del Congreso dijo, pues si no les gusta, entonces lo llevamos a la Constitución. O sea, ¿qué es esto? Es un contexto en el cual los congresos locales están peleándose a ver quién logra el récord de modificar la Constitución más rápido, ¿no? Creo que vamos en 13, 11 minutos o alguna cosa por el estilo. Es decir, eso era impensable entonces, y eso es el producto de lo acelerado
del desmantelamiento democrático que hemos visto en estos meses. Eso es lo siguiente que te quiero preguntar. Quiero saber a quiénes identificas como los autoritarios, quién es el autoritario, quiénes son los autoritarios, porque los autoritarios no actúan solos, no se empoderan solos, ¿no? Necesitan de esos parásitos, necesitan de esa gente, de esos cortesanos, ¿no? Que asumen que lo que quiere el autoritario o lo que quiere el líder, pues lo puedo hacer yo desde el Congreso, lo puedo hacer yo desde las instituciones, puedo dinamitar yo esa autonomía. Escribiste la semana pasada un artículo sensacional que comentamos acá, ojalá y podamos hablar de esa fobia a la autonomía, para que efectivamente esos autócratas, para que efectivamente esas cúpulas empoderadas o esa persona empoderada logre lo que ha logrado hasta ahorita. ¿Quiénes son los autoritarios? Mira, yo te diría que por un lado tenemos a los autoritarios, que es una pluralidad de actores, pero también los autoritarios siempre necesitan otros que se acaban siendo corresponsables. Hay un famoso autor que cito en alguno de los ensayos de ese libro, John Keane, un politólogo australiano, que escribió un libro que se llama Vida y muerte de las democracias y analiza cómo a lo largo de la historia las democracias han nacido y han muerto. Las razones por las cuales a lo largo de la historia la humanidad ha muerto democracias son múltiples y variadas, pero dice Keane, siempre hay dos cosas que coinciden. Por un lado, siempre hay un elemento que son personas que están luchando, tratando de desmantelar la democracia. Esos son los autoritarios y a Keane los llama los culpables. Pero paralelamente siempre, al lado de los culpables, siempre hay unos que por miedo, por desidia, por desinterés o porque menosprecian el trabajo de los autoritarios, los dejan hacer y esos son los responsables. Esto es para decirte que, mira, desde mi punto de vista, este rápido y acelerado proceso de regresión autoritaria que estamos viviendo, pues claramente tiene un conjunto, digámoslo así, de cabezas visibles. El plan, quien presenta, quien diseña y presenta el plan autoritario, pues evidentemente fue el presidente López Obrador, que desde su ejercicio del poder, desde el principio, claramente empezó a tener rasgos autoritarios. El primero de todos, y esto es incuestionable, digo yo, es el dividir a la sociedad entre quienes están con él, que por supuesto son el pueblo bueno, y quienes están en su contra, que son de los enemigos del pueblo. No dando espacio siquiera para poder, como muchos lo hemos hecho, pues hombre, encomiar o aplaudir algunas de las políticas que se llevaron a cabo, como el salario mínimo desde el gobierno, pero criticar a otras que eran claramente, desde nuestro punto de vista o desde muchos puntos de vista, inconvenientes. Es decir, cuando tú divides a la sociedad entre buenos y malos, estás actuando como un autoritario. Esa es la premisa discursiva sobre la que se fundan todos los autoritarios. Así lo hizo Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, lo hizo Chávez en Hungría, en Venezuela, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, en fin, Trump en Estados Unidos, en fin. Y por supuesto, pues el autoritario no actúa solo. Tú tienes a un conjunto de seguidores que, como si fueran obispos de una secta religiosa, pues se dedican de manera acrítica a aprobar lo que les digan desde y también la ejercen la fuerza del Estado contra las supuesto. Instituciones, lo que pasó con la Suprema Corte. Absolutamente. O sea que tú tienes y por supuesto tienes una base que está feliz con esto. ¿Por qué? Pues porque acríticamente siguen y que las doctrinas del rey. Interesa, ¿no? Que tampoco se involucra tanto. Mira, y lo de la Corte yo creo que fue el rival más débil, para decirlo de alguna manera, utilizando una metáfora. Cuando se metieron con el INE, la gente salió a la calle. Porque el INE es una institución muy conocida, muy querida. Cada quien tiene su credencial de elector, lo ve en lo inmediato, lo utiliza. La justicia es un privilegio, ¿no? La justicia al final del día es algo muy lejano y se ve como un privilegio. Pero lo que te quiero decir es, y esto es importante, es que junto a ese grupo de autoritarios, con cabezas visibles, la presidenta Sheinbaum ha asumido exactamente la misma lógica. Hay quien decía, recordarás, no, bueno, es que espérate que se ponga la banda y va a cambiar. No, hombre, no va a cambiar porque lo cree, porque nació de eso, creció con eso, se lo cree en serio y cree que es lo que tiene que hacer. Hoy estaba viendo la mañanera y dije, qué maravilla esto que acaba de decir, porque lo voy a platicar con Lorenzo al rato. Decía la presidenta, ¿autoritarismo cuál? ¿Falta de democracia cuál? Me llamaron hasta vicepresidenta cuál? Vean mi popularidad. Oh, bueno, la popularidad también los autoritarios la tienen. Ve la popularidad de Erdogan en Turquía, ve la popularidad de Orbán ve la popularidad de Trump. Y nadie puede en su sano juicio decir que Trump no es un autoritario, además de muchas otras características. También Hitler, también Mussolini, no estoy diciendo que sean fascistas,
pero son autoritarios, igual que aquellos. Y ellos llegaron con el aplauso de la mayoría de la ciudadanía, con el respaldo en las urnas. El respaldo en las urnas no basta para que haya una democracia. Para que haya una democracia no significa el gobierno de la mayoría, nada más. Ya Tocqueville, también un ensayo que en el libro lo menciono, Tocqueville decía que el principal peligro que tenían las democracias era enfrentar la tiranía de la mayoría, era derivar en la tiranía de la mayoría, donde la mayoría, sin escuchar a los adversarios, sin siquiera ponderar, sin ser críticos con los que manda como instrucciones, digámoslo así, el líder, hacen lo que se les dice. No importa la Constitución, acuérdense de que no me vengan con que la ley es la ley, o no importa, digámoslo así, los contrapesos. Aquellos que molestan se eliminan, ahí están los autónomos, ahí está el Poder Judicial. Es decir, yo creo que ahí está clarísimo que no hay una autoridad, que ella haya sido la presidenta Sheinbaum y que su partido ha llegado al poder por la vía democrática es una cosa, pero luego violar la Constitución para tener una mayoría, una supermayoría que es contraria a lo que dice la Constitución es otra. Un país en donde tú tienes un 54% de los respaldos, pero te haces del 74% de la Cámara de Diputados, en donde además actúas como, hombre, ese 54% fueran los únicos en el campo, como si no hubiera un 45% a los que ni te diriges, ni los ves, ni los oyes. Saludos como a Carlos si no, Salinas de Gortari. Exacto. Pues, igual que aquel, Sí, sí. ¿no? Por mucho que se enojen, a los que ni siquiera se les echa un guiño, a los que se desprecia y se considera conservadores, enemigos del pueblo y todo lo que tú quieras, pues claramente pues, tiene rasgos y sesgos autoritarios. Pero además, no trabajan solos. Y esto es un punto que quería mencionar. Porque hablabas de quiénes eran los autoritarios. Esos son los autoritarios, pero también hay otros que son corresponsables, ¿eh? No es casual que hayamos tenido esto que nos ocurrió en un contexto en el que la oposición esté no solo tan debilitada, sino tan menguada y que sea, permite decirlo así, tan impresentable. En cualquier país democrático del mundo, cuando se sufre una derrota como las que ha venido sufriendo la oposición, vienen cambios de cuadros y aquí en cambio Me dijo Xóchitl, quiero armar un partido. Bueno, pues qué bueno que lo intente y ojalá y lo intenten muchos más. Utilizar la marea rosa. Pues mira, si eso se traduce en la formación de nuevos partidos, yo creo que eso no está mal. Tenemos una posibilidad de que se abran nuevos partidos solo cada 6 años. Y me parece que hoy en lo que estamos es en tener que reivindicar la necesidad de no terminar de perder todos los mecanismos, digámoslo así, que nos dio la democracia constitucional y aprovechar todos los espacios institucionales. Hacer nuevos partidos es uno de ellos. Seguir presentando amparos, aunque vamos a tener jueces de consigna, jueces políticos, pues habrá que seguirlo haciendo, aunque sea como una cuestión testimonial. Si en México la justicia, como muchos anticipamos, se va a acabar como una garantía imparcial de defensa de los derechos frente a los abusos del poder, pues tendremos unas instancias internacionales y ya vendrán los autoritarios cuando llegue una sentencia de la Corte Interamericana a decir, ese es un poder extranjero. Bueno, pues, Lorenzo, ¿ya está a la venta? Ya está a la venta, Nacho, pues ahí está la invitación. Había un colega tuyo, periodista, que estimo mucho, igual que a ti, que me decía, debiste haberle puesto el subtítulo de título, los autoritarios no descansan, es mejor título para venderlo, pero bueno, soy un académico, así que me quedo con la democracia constitucional en riesgo. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. Nacho, Se nos fue el tiempo. privilegio. Gracias.